Bien, para hablar del delito de colusión, tenemos que adentrarnos, ¿no es cierto?, en un tema de cuestiones que afectan a la función pública, ¿no? Como han podido apreciar a lo largo del presente diplomado, se han tocado diversos mecanismos, diversos tipos, ¿no?, de situaciones adversas a la administración pública en ese sentido. Ahora, un primer punto podemos decir que daña, afecta el correcto funcionamiento del Estado. También más adelante vamos a ver con jurisprudencia que también daña del determinado prestigio del Estado. Se indica que un modelo institucional y democrático funciona cuando existe legitimidad en sus instituciones. Y vemos qué pasa cuando el prestigio, la credibilidad, la estabilidad institucional empieza a tambalear. Vemos que se debilita el modelo democrático en esa línea. Por ello, como primer punto, este tipo de delitos es especialmente, ¿no? Es un tema detallado, enfrascado en cometido por un funcionario o servidor público. ¿Por qué se menciona esto? Porque el único que tiene esa potestad, esa maniobra para, por ejemplo, ¿no?, dar una licitación, es alguien con un poder revestido en el Estado. Ejemplo, un alcalde tiene el poder, tiene la posibilidad para maniobrar determinadas obras públicas. Y ojo, ¿no?, se entiende por el OCE de que tiene que darse mediante un conducto regular, mediante una serie de vías de transparencia. Pero ¿qué sucede? Como plantearemos más adelante, cuando ese tipo de delitos se produce, véase, por un funcionario público y también por un tercero, por ejemplo, con un empresario, donde entra esa palabrita, ¿no?, que es la concertación, que es un tema también clave a tener en cuenta en ello. Bien, entonces, nos encontramos en un funcionario de servidor público cuando cumple los 4 mecanismos, ¿no?, de servir, de respetar, de procurar y de actuar. Es más, entre el interés público y el interés privado parte la siguiente bifurcación. Por el interés privado, evidentemente, ¿no?, es algo, estamos en un mecanismo de libre mercado donde se busca un tema de productividad, un tema de rentabilizar, totalmente válido. Mientras que el servidor público o funcionario público, ¿por qué se debe regir? Evidentemente por el servicio al ciudadano. Es la cuestión del servicio público, del buen servicio al ciudadano, en esa línea. Para ello, en este tipo de análisis, se parte por ese tridente, podemos decir, ¿no?, entre funcionario público o servidor público, esa relación que tiene que existir en el Estado, el cual es el que le reviste de facultades para poder accionar o maniobrar en ahí, y también en el famoso deber y obligación. Para esto hay que tener un detalle importantísimo, ver. Se habla por principio de legalidad, donde uno puede hacer lo que la ley no prohíbe, ¿cierto? Principio de legalidad. Uno puede hacer lo que la ley no prohíbe. Pero ese mecanismo no se aplica para los funcionarios públicos. Es decir, ese principio de legalidad solo se aplica para el ciudadano de a pie. Pero el funcionario público se aplica lo siguiente: él solo puede hacer lo que la ley le permite. ¿Y ello por qué? Porque el funcionario público, véase, por ejemplo, ¿no?, un director de la policía, un ministro, un director de Indecopi, tiene una facultad, tiene una posibilidad de mayor acción en la nación, en esa línea, de mayor poder de decisión. Por eso indica, solo puede hacer lo que la ley le permite, en ese sentido. Ahora, aquí hay que tener en cuenta un detalle. No es lo mismo un servidor público y un funcionario público que un funcionario de facto. Hay una gran diferencia. Si bien los tres asumen una responsabilidad si cometen un delito, pero hay una diferencia matriz. Por ejemplo, el servidor público está para atender cuestiones básicas, ¿no? El mismo nombre lo dice, servir en determinadas actividades. En cambio, el funcionario público tiene un poder de decisión. Un juez, por ejemplo, un alcalde. Y un funcionario público, por ejemplo, también es elegido, por ejemplo, mediante elección popular. Un funcionario de facto, ¿quién será? El personal que, si bien sigue realizando actividades dentro del Estado, pero por ejemplo, su contrato ya venció. Un tema clave, es más, la casación 442-2017 nos permite ello. Supongamos el siguiente modelo. Un director de un hospital público tiene para laborar desde enero a diciembre. Correcto, de enero a diciembre es su hoja.
Ya, pero ¿qué sucede si llega diciembre y estamos a un día de que ya acabe y no se encuentra alguien que pueda sustituirlo? O peor aún, ¿qué sucede si justo cuando está por acabar sucede un terremoto e impide que pueda asumir otra persona o se dé un proceso para que asuma otra persona? O peor aún, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de la pandemia? ¿No? Por cuestiones de emergencia, un funcionario que ya venció el tiempo para que esté ahí, sigue, digamos, laborando o teniendo ese poder, pero por cuestiones externas ya, de un factor que se llama funcionario de facto, ¿no? En ese caso. Otro punto más aquí, y este modelo rige para todos los delitos, es que el agraviado aquí es el señor Estado, ¿no? El señor Estado, que se ve afectado, uno, ¿no? El tema matriz es el correcto funcionamiento, pero la jurisprudencia ya nos ha ido brindando que no solamente se daña el correcto funcionamiento del Estado, sino también se daña el prestigio del Estado. Y como hemos dicho al inicio, cuando no hay legitimidad, no hay el correcto respeto, prestigio a una institución, vemos que se pueden dar situaciones lamentables de descrédito y muchos analistas en sociología y en ciencia política determinan que cuando no hay una correcta legitimidad, vemos que la democracia puede verse afectada, ¿no? ¿Qué más? Son delitos especiales porque son cometidos únicamente por una persona revestida de poder público como un funcionario. Y es un tema de infracción de deber, evidentemente, ¿no? En estos casos.